Moi bons días a todos, benvidos á Universidade de Santiago de Compostela. Por deferencia a todas as persoas de fora da comunidade autónoma, pois facemos a presentación en castelán. Pero iso non quere dicir que vos demos a benvida neste idioma tan acolledor que temos nos que é o galego. Nada, buenos días a todos, bienvenidos, gracias por asistir a este curso de verano, ya una tradición en la universidad. Y sin más, pues bueno, voy procediendo a dar la palabra a cada uno de los miembros. Empezaremos por los directores del curso, los profesores de la Facultad de Geografía e Historia. Entonces, adelante, profesor Docampo, profesor Guzmán, adelante. Estimado vicerrector de Transformación Digital e Innovación de OSC, estimado director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, estimado director de la Fundación Catedral, estimada directora del Museo de Peregrinaciones y de Santiago, estimadas autoridades invitadas y público, en nombre de Domingo González Lopo y mío, ambos codirectores de este curso, quisiera empezar esta intervención dando la bienvenida a todos los ponentes que participan este año en la 14ª edición de las lecciones jacobeas internacionales de la Universidad de Santiago, dedicadas a estudiar el Camino de Santiago y la peregrinación, que en este año cuenta con la presencia de ponentes del Max Planck de Alemania, del Institute of Pilgrim Studies de la Universidad de William Mary, del Institut de Recherche Jacquard de Francia, de la Universidad de Vigo, de la Universidad de León, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Málaga, del Jacobeo y de la USC. También quiero dar la bienvenida al público asistente este año, procedente de Estados Unidos, Alemania, Francia, así como de diferentes rincones de Galicia y España. Y nuevamente en esta edición volvemos a estar entre los cursos estivales de la OSC con mayor demanda de matrícula, lo que para nosotros es motivo no solo de satisfacción, sino de profundo agradecimiento por la acogida que ha venido mereciendo esta actividad a lo largo de todos estos años. Un año más, las lecciones jacobeas son organizadas por la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la OSC con el fin de ofrecer un foro multidisciplinar donde se presenten los resultados de los 3 proyectos de investigación financiados por la Cátedra del Camino, los 3 proyectos de investigación premiados por la Cátedra del Camino, así como las primeras conclusiones del proyecto de investigación Georgiana Goddard King, digo Georgiana y no Georgina, que alguno lo escribe y lo pronuncia mal, es Georgiana Goddard King, de Webb St. James, publicado en 1920, primera guía erudita del Camino de Santiago, escrita por una pionera norteamericana. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y apoyado por la Cátedra del Camino, y que se termina el año que viene, con la traducción de su libro The Way of St. James. De ello hablaremos también. Hoy, con 2 ponencias inaugurales, vamos a dedicar la primera a conocer quiénes eran los peregrinos medievales a Santiago a través de sus restos osteológicos, objeto de un estudio de investigación del investigador internacional Pachi Pérez Ramallo, Premio de Investigación de la Cátedra del Camino 2022. Y la segunda ponencia, también inaugural, a explorar el imaginario medieval a través de la representación de seres reales imaginados en los capiteles de la Catedral de Santiago, objeto de la tesis doctoral de Victoriano Nodar, profesor de la Universidad de Vigo y también Premio de Investigación de la Cátedra 2022. En el año 2022 lo dividimos entre estas 2 tesis doctorales porque las 2 lo merecen. Luego van a presentarnos los resultados de los 3 proyectos de investigación financiados por la Cátedra. Uno dedicado a hablar del impacto del camino en la rentabilidad de las empresas turísticas, llevado a cabo por Rubén Lado y Milagros Vivel, profesores de Economía Financiera y Contabilidad de la OSC. Otro a ofrecer un nuevo proyecto museístico para las colecciones de la Colegiata del SAR, plan que esperamos sea de utilidad para la Fundación Catedral y en este caso llevado a cabo por el citado Victoriano Nodar. Y por fin un tercer proyecto dedicado a estudiar el monasterio románico más occidental de España, el de San Xiao de Moraime, con restos escultóricos y pictóricos que presentan iconografías inauditas, de gran interés para la historiografía del arte, llevado a cabo por Javier Castiñeiras y su equipo, todos ellos de la Universidad de León.
El miércoles y el jueves lo vamos a dedicar a conocer a Georgiana Goddard King, hispanista norteamericana de Estados Unidos, que en los años 10 del siglo XX, acompañada por una fotógrafa, es decir, dos mujeres, recorrieron solas el Camino de Santiago desde Toulouse a Compostela y Fisterra y Muxía, parte a pie, parte a borrico, parte en diligencia, parte en ómnibus y algún tramo muy corto en tren. Empezaba a construirse el tren en España. Se trata de la autora del libro de William St. James, publicado en New York en 1920, financiado por la Hispanic Society. 3 volúmenes que hoy consideramos el primer trabajo enciclopédico internacional sobre el camino. Anunciamos ya que el año que viene esperamos presentar la traducción del mismo al castellano. A su perfil y contenidos dedicarán sus presentaciones los profesores George Guinia, del Institute of Pilgrimage Studies, Pablo Apita, de la Universidad de Granada, Francisco Javier Novo, de la Universidad de Málaga, y Manuel Rodríguez, del Xacobeo. La tarde del miércoles vamos a proyectar el documental Camino de Santiago, realizado por L'Abbé Branton en 1951, un documento gráfico excepcional para conocer el estado del camino en dicho año. Es quizás el documento gráfico más interesante y más antiguo del Camino de Santiago. Tal film ha sido recuperado y puesto con subtítulos en castellano por 3 personas, que vamos a contar con las 3 aquí. Denis Pericarmea, del Institut de Recherche Jacquer, Joseph Torguet, del mismo instituto y presidente de la Asociación d'Amis Saint-Jacques de Compostela-Gradignan, y Jorge Martínez Cava, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. La última ponencia, como siempre, para una joven promesa del camino, en este caso la jovencísima investigadora Irina Malyuchenko, una joven del Kirguistán, premio al trabajo fin de máster de la cátedra 2022, que nos va a presentar las conclusiones de su trabajo, analizar las políticas sobre el patrimonio histórico de los ayuntamientos en el norte de Portugal. Por fin, para la tarde del jueves, hemos diseñado una visita al patrimonio escondido, es decir, patrimonio poco conocido de la ciudad de Compostela, sobre todo aquel vinculado con la peregrinación. En realidad, todo el patrimonio de Santiago tiene algún vínculo con los peregrinos. Conducida por 2 expertos, Javier Raposo y Javier Gómez de Arriba. El viernes vamos a conocer físicamente el camino, como cada año un tramo distinto. Este año vamos a dedicar la mañana a recorrer un tramo del Camino de la Costa de la Muerte, situado entre Corcubión y Fisterra, 3 horas de caminata, tranquila, no hay más que una pequeña subida que luego se baja, entre bosques y aldeas, hasta llegar al fin del mundo, la Edad Media, donde además el Ayuntamiento se ha portado muy bien, nos ha puesto para la tarde guías locales para conocer el patrimonio de Fisterra, no solo Santa María das Areas, sino otros lugares vinculados con el fin del mundo. La intención de este curso, como cada año grabamos con Servimap, y que por lo tanto las conferencias estarán en la web de la cátedra después del verano, es contar en cada edición componentes y actividades distintos y así poner en valor el trabajo de las personas comprometidas en el estudio, la divulgación y la defensa del camino. Es decir, siempre procuramos mezclar, no traer solo a científicos e investigadores de la universidad, también de otros lugares del mundo y también gente que se dedica a prestar sus servicios al camino. Como en anteriores ediciones y como corresponde a un foro académico, cada ponente será presentado por una personalidad invitada procedente del ámbito académico, científico o de difusión de los valores del camino. Y es que aspiramos a que las lecciones jacobeas aspiramos los 2 codirectores de este curso, Domingo y yo, a que las lecciones jacobeas constituyan una referencia de convivencia intelectual donde ponentes, presentadores y público intercambien opiniones, propuestas e ideas. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muy bien, tiene ahora la palabra Esperanza Gigirey, la directora del Museo de las Peregrinaciones, que nos acoge en este salón de actos para las ponencias y que agradecemos siempre su disponibilidad. Muchas gracias, Esperanza. Pois moi bo día, como decía antes Gumersindo, quero darlles a benvida en galego, que é a nosa lingua propia,
pero pasarei a falar en castelán para que nos poidamos entender todos un pouquiño mellor. Quiero saludar a mis compañeros de mesa, Gumersindo Feijóo, vicerrector de Transformación Digital e Innovación de la Universidad de Santiago de Compostela, Ildefonso de la Campa, director de la Sociedad Anónima de Xestión del Plan Xacobeo, Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral, y Domingo González Lopo, los profesores Domingo Lopo y Miguel Taín, codirectores de este curso que, como bien decía el profesor Taín, es de los más exitosos, por no decir el más, que queda así un poquito presuntuoso, pero lo es, y por supuesto darles la bienvenida a todos los asistentes otro año más a este Museo de las Peregrinaciones y de Santiago. Bueno, pues nosotros simplemente acogemos este curso y para nosotros es un honor, es un placer poder colaborar en este sentido, ya que como un museo que estamos al servicio de la sociedad, en los últimos años, en los últimos tiempos, nos estamos centrando siempre mucho más y sobre todo estos 2 últimos años que fueron este Xacobeo dual que tuvimos en la difusión, en la promoción, pero como digo siempre, digamos que el pilar fundamental de las funciones de un museo es la investigación. Sin investigación no puede haber documentación, no puede haber difusión. Entonces, para nosotros, como decía antes, es un placer poder acoger estas jornadas, ya que son un gran escaparate de la investigación en los diferentes temas que proponen las jornadas sobre el Camino de Santiago. Este museo, por decreto ley, tiene 3 ejes temáticos, 3 ejes a los que nos dedicamos y son precisamente pues, la peregrinación como fenómeno universal, la peregrinación a Santiago, lógicamente, y el Camino de Santiago, y la ciudad de Santiago siempre vista y estudiada como meta de la peregrinación. Ese es, digamos, el ámbito temático al que se dedica este museo, por lo cual estas jornadas encajan perfectamente en nuestros objetivos, en nuestras metas y suponen, pues como decía antes, un honor para nosotros poder colaborar con ellas. Simplemente quiero pues, invitarles a que visiten el museo. Este año estamos un poquito más centrados en labores internas, digamos, después de estos 2 años santos, y lo que hicimos también principalmente en este primer semestre fue una renovación de fondos en la exposición permanente. Entonces, por cuestiones de conservación, como bien saben todos, hay determinados elementos, determinados materiales que debemos renovar, que debemos darles descanso, como son bueno, pues los fondos en papel, los textiles, con lo cual pues, las personas que no conozcan el museo les invito a que lo visiten y los que ya lo conocen, pues también de nuevo, puesto que hay fondos nuevos expuestos en lo que normalmente se denomina la exposición permanente. Entre ellos tenemos también el honor de poder exponer uno de los últimos hallazgos que se localizaron en Santiago durante la pandemia, durante el confinamiento precisamente, que es una virgen sedente, pinjante, que apareció en el lecho del río Sar. Ahora la tenemos expuesta en una zona en la que hay como, bueno, pues, un vestíbulo en la 3ª planta en la que está expuesta esta Virgen, que es, junto con la Virgen que está in situ en Santa María Salomé, pues el otro ejemplo que hay son los dos ejemplos que hay de Virgen sedente con niño pinjante, que es correspondiente pues a la primera mitad, al primer tercio del siglo XIV. Aprovechamos también para exponer una Virgen, pues también cronológicamente de las mismas fechas, que teníamos en los fondos del museo, en las áreas de reserva, en el almacén. Entonces, bueno, pues también está expuesta, en este caso es una Virgen en madera policromada, también una Virgen sedente del siglo XIV. Ya sin más, pues eso, invitarles a que visiten el museo, desearles que tengan un buen curso, unas buenas jornadas, un buen trabajo y una vez más el Camino de Santiago sirve y la ciudad de Santiago sirve de encuentro para recibir, como decía el profesor Taín, a gente de toda España, a gente de todo el mundo y recibir también toda esa información, toda esa investigación que ellos realizan, pero también desearles que se lleven un poquito de nosotros, un poquito de Santiago y que sea una experiencia pues, de convivencia y que el camino, como siempre, es un punto no solo de recepción, sino de ida y vuelta
con lo cual pues a nosotros nos llega, digamos, esa información, esa cultura, pero también los que están aquí presentes se van a llevar, bueno, pues parte también de nuestra cultura. Simplemente, pues eso, desearles que tengan unas buenas jornadas y un buen trabajo. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. Tiene ahora la palabra Daniel Lorenzo, que es el director de la Fundación Catedral y uno de los patronos y patrocinadores de la Cátedra del Camino de Santiago y las peregrinaciones de la USC. Muchas gracias. Vale. Buenos días, bo día. Non saludo de novo a todos os membros da mesa porque xa están conocidos, presentados, en todo caso, sí, saúdo, pero non repetindo os nomes e os oficios de cada un de vos que xa van coñecendo. Como todos quienes me han precedido en el uso de la palabra, paso a decir muy breves palabras en castellano ya sobre estas lecciones jacobeas. 14 ediciones es mucho, es ya una historia importante en el ámbito académico y esto es algo digno de ser tenido bien en cuenta. Además, por el nivel que ha caracterizado desde sus orígenes, desde su inicio, el empeño de quienes han asumido la tarea de sacar adelante estas lecciones jacobeas, con enorme esfuerzo, empeñando y procurando la colaboración, a veces sí por ellos reconocida y valorada y agradecida, pero a lo mejor no tanto por quienes pudimos disfrutar desde las primeras lecciones lo que esto significaba para la propia Universidad de Santiago y sobre todo para el ámbito académico de aquellos que tienen interés en conocer y acercarse al mundo jacobeo. Creo que es digno de tener en cuenta, lo han hecho ya los responsables de las lecciones y además el profesor Taín es el director de la cátedra, la importancia de que estas lecciones sean y sirvan también como plataforma para dar a conocer y presentar a aquellos premiados en distintos ámbitos por parte de la propia cátedra, lo cual creo que es verdaderamente importante, no solo por la difusión que pueden alcanzar de este modo sus trabajos, siempre, como digo, muy meritorios, sino también utilizar esta plataforma prestigiosa ya para que puedan ser conocidos y reconocidos. En el ámbito de lo jacobeo, yo recuerdo que mi primera experiencia fue en unas jornadas, creo recordar en el año, quizás, digo mal, pero no sé si fue creo que en 92, por ahí, que organizó el profesor Cauchi en el hostal. Y otro compañero y yo nos colamos en aquellas jornadas. El primer día coló, el segundo ya no nos dejaron pasar. Pero bueno, éramos entonces ingenuos, casi estudiantes. Yo ya había terminado otra carrera, pero oímos hablar de esto, ya no se podía uno matricular, nos colamos, el primer día coló, pero ya no coló el segundo. Y recuerdo cómo todas aquellas actividades de aquellas jornadas jacobeas se centraban fundamentalmente en arte, historia del arte, documentos y relatos, y poco más. Es decir, eso era en lo que estaba centrado todo lo que los estudios que eran muy interesantes y eran realmente muy novedosos en relación al Camino de Santiago. Disfrutamos mucho de aquella primera jornada en la que pudimos entrar, ya no pudimos seguir. Pero en todo caso, creo que es digno de tener en cuenta como hoy en estas lecciones, si uno hace un repaso, puede caer en la cuenta de inmediato como la temática que ahora tiene que acometer, porque así lo demanda la propia cuestión jacobea, estas lecciones es mucho más amplia. Desde adentrarse en el ámbito de los análisis arqueológicos, osteológicos,
seguir lógicamente contemplando y deteniéndose en todo aquello que tiene que ver con el mundo del arte, la representación, sus significaciones. Indudablemente eso sigue siendo algo muy importante, no va a dejar de serlo nunca en todo lo que tenga que ver con lo jacobeo, dado además la relación extraordinaria que hay entre el camino, aquí ya centrado sobre todo en el camino francés y en otros, pero especialmente el camino francés, y el arte y el mundo del románico concretamente. Pero también cómo ahora empiezan a presentarse como algo verdaderamente relevante, aludir a los impactos económicos. Esto es muy importante, porque la realidad del camino y la realidad de la peregrinación se puede analizar desde muchas perspectivas. En otras ocasiones hemos podido conocer, por ejemplo, cómo se plantea y se va allegando al Camino de Santiago peregrinos, cuáles son sus motivaciones, qué pretenden, qué esperan, qué buscan. Todo esto abre, como digo, un enorme abanico desde los ámbitos del saber más amplio. Creo que casi se puede hacer una antropología y una historia del arte y también de evolución de las culturas, fijándonos en el Camino de Santiago. Pues creo que esto es realmente muy importante. Digno de tener en cuenta muy especialmente en este año, y yo no voy a dejar de referirme a ello, este homenaje, yo creo que puede decirse así, a Georgina Goddard King, porque, claro, estamos hablando de un personaje prácticamente desconocido y que tuvo desconocido porque simplemente se había olvidado. Yo no sé si es porque esa preterición por el hecho de que se tratase de una investigadora mujer. Quiero pensar que no fue esto, quiero pensar que, bueno, pues en buena medida todo lo que tenía que ver con los estudios humanísticos y si estaban vinculados o centrados a algo que ocurría en el extremo más occidental y por otra parte quizá menos accesible de la península ibérica, pues bueno, quizá permitía que algunos trabajos fuesen relegados casi como de forma natural. Creo que esto es una labor de justicia, el que efectivamente se haga en estas lecciones este especial reconocimiento y estudio de lo que supuso una personalidad como esta. Creo que es digno de ser reseñado. Pero muy importante es también el que se haya incluido este trabajo de la profesora Irina, no me atrevo a pronunciar el apellido porque seguro que diré un disparate enorme, donde lo que se estudia, donde se adentra, es en las políticas patrimoniales, en las narrativas de las autoridades. Eso es interesantísimo, porque las narrativas de las autoridades pueden ser de un ingenioso bárbaro. Entonces, creo que como esto puede estar casi en relación entre lo que tiene criterio y valor histórico y la epopeya entendida como la imaginación llevada al poder. A partir de ahí ya cabe cualquier cosa, porque todo es posible. Ojalá pudiera asistir, no lo sé, en función del horario, a esta exposición, porque creo que es ciertamente muy interesante, aunque nosotros hemos podido también conocer ya este trabajo por su vinculación con la Cátedra del Camino, ¿no? Yo simplemente agradecer a todos los que han decidido participar activamente en estas jornadas como asistentes interesados y abiertos y espero y estoy seguro que activos en estas jornadas, y también a quienes las han organizado y nos van a permitir disfrutar de un momento realmente extraordinario. Creo que en el mes de Santiago, en Compostela, las lecciones jacobeas ya son prácticamente una tradición, como los gigantes y cabezudos por lo menos. Entonces, pues como los gigantes y cabezudos por lo menos. Disfrutemos, por tanto, de estas jornadas que seguro que serán para todos muy ricas. Muchas gracias.
gracias. Tiene ahora el... Espera. Ahí está. Tiene ahora la palabra Ildefonso de la Campa, que es gerente de Xacobeo y que también es otro de los patronos de la Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinas. Muchas gracias, Ildefonso. Muchas gracias. Bueno, miembros de la mesa, estimado público, destacar tal vez entre el público que nos acompaña el presidente de la Academia Xacobea, también algún presidente de entidades de Amigos del Camino de Santiago y algún miembro también veo del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago. Buenos días a todos. Voy a leer la intervención que tendría que estar en estos momentos ofreciendo el director de la Agencia de Turismo de Galicia, pero que por desgracia y por cuestiones de agenda y por cuestiones del convulso momento político y de gestión que estamos viviendo, pues no le ha sido posible estar aquí presente con vosotros, con lo cual me ha delegado la representación, lo cual es un gran honor. Estas 14ª lecciones jacobeas de la Universidad de Santiago de Compostela, con el Camino de Santiago y la cultura jacobea como protagonistas, tienen un componente histórico y cultural destacado, en correspondencia con los contenidos y con el espíritu que este proyecto educativo y formativo desarrolla desde sus inicios. Pero también muestra una parte vinculada con la economía, la sustentabilidad y el turismo en relación con la cuestión jacobea. Un tema indudablemente de plena actualidad y que aquellos que desarrollamos nuestra labor en el camino gestionando físicamente la traza del propio camino, así como los alojamientos para los peregrinos, es de especial importancia y así queda reflejado, por ejemplo, en el plan director que la Comunidad Autónoma de Galicia se dota para poder gestionar el Camino de Santiago de forma integral en los periodos interjubilares. Así, tenemos, por una parte de estas lecciones, una presencia destacada de las más recientes investigaciones en el campo de la peregrinación medieval, en concreto presentando aspectos antropológicos de los restos físicos de estos primeros peregrinos, a partir del análisis osteológico y biomolecular de los individuos medievales que peregrinaron a Santiago de Compostela, a una meta con una catedral románica en la que la historiografía artística lleva trabajando desde hace más de un siglo, pero que ahora tiene un nuevo acercamiento con la interpretación del bestiario románico evocado en los capiteles del interior de esta basílica jacobea. El arte románico del final del camino tendrá también una representación significativa con el análisis de San Xiao de Moraime y sus relaciones con otras iglesias de los caminos de peregrinación. No cabe duda que los orígenes medievales de la peregrinación compostelana y el gran desarrollo del arte y la cultura generadas en torno al culto a Santiago el Mayor son pilares fundamentales sobre los que se sostiene el monumental edificio jacobeo. Pero en la actualidad, y aquí las lecciones jacobeas de este año 2023 son sensibles a ello, también resulta relevante estudiar el impacto del Camino de Santiago en la rentabilidad y desarrollo del turismo, en especial en esta comunidad autónoma, en Galicia. De manera que me parece importante destacar esta dedicación a las empresas turísticas que trabajan al lado de la ruta jacobea, facilitando el recorrido de los peregrinos, en especial de aquellos que puedan precisar de una ayuda determinada por sufrir algún tipo de problema o enfermedad que imposibilita la carga del peso de la mochila o simplemente por tener una edad avanzada. De esta manera, todas las ayudas del sector a la peregrinación en materia de apoyo al desplazamiento, acogida y alojamiento nos parecen valiosas y que deben de ser resaltadas. Finalmente, las lecciones jacobeas de este año abordan un aspecto relacionado con el descubrimiento, valorización y visibilización del Camino de Santiago en los inicios del siglo XX. En concreto, desarrollando diversas conferencias relacionadas con la labor de la hispanista norteamericana Georgiana Goddard King, una viajera, peregrina y profesora de Historia del Arte con una visión muy particular del Camino de Santiago y que fue quien de promocionarlo en los Estados Unidos y en los países anglosajones con la publicación de sus trabajos en los que tuvieron huella la historia, la cultura y el patrimonio histórico-artístico de la ruta, así como las leyendas y las tradiciones vinculadas con la peregrinación a Compostela.
Tengo que reconocer que valoro especialmente la novedad que representa esta parte de las lecciones jacobeas dedicada a Georgiana Godgar King. Pues la labor de esta historiadora hispanista norteamericana fue fundamental hace ya casi 100 años para la visibilización internacional de la ruta jacobea, escribiendo un trabajo pionero como es The Way of St. James, una obra monumental que no descuida ningún aspecto de interés para la investigación histórica, artística y del legado intangible del Camino de Santiago. Felicito por todo esto a los organizadores y a los profesores e investigadores que colaboran y, por supuesto, al público, a ustedes, que participan en este importante encuentro anual jacobeo. Deseo que disfruten de Santiago, de su cariñosa acogida y también de la peregrinación, ese pequeño recorrido que harán a Finisterre. Buena estancia en Galicia y buen camino a todos. Muchas gracias. Muy bien, pues poco tengo más que añadir a lo que mis compañeros de mesa han establecido. Sí quería reiterar el agradecimiento al museo, porque siempre nos acoge en estas lecciones. Muchas gracias, Esperanza. Como no, a nuestros patrocinadores, a la Xunta de Galicia y a la Fundación Catedral, porque bueno, el trabajo que estamos desarrollando conjuntamente, 3 elementos importantes, el poder civil, el poder eclesiástico y el poder académico en Santiago, que sin ellos no se podría interpretar nuestra historia, sin lugar a dudas, en la Cátedra del Camino, ¿no? Y por último, sin duda, a mis compañeros del claustro de profesores de la Universidad de Santiago, el profesor Lopo y el profesor Taín, porque sin el liderazgo y el trabajo que ellos desarrollan, pues evidentemente el trabajo no sería posible. Y da gusto siempre tener compañeros, aunque yo sea de una área un poco más alejada de historia del arte, yo vengo del mundo de la ingeniería, pero sí, como buen ingeniero, me encantan las humanidades. Esto que quede ya claro y inmediato. Y la verdad es que siempre me decía antes el director, a ver si un día te quedas al curso. Y dice, yo le dije, como ingeniero, te hago una aproximación en que en algún año lo haré. O sea, yo no soy capaz de acotar, nos tenemos que acostumbrar a eso. Nada, y por último, muchas gracias a ustedes, porque claro, sin público, sin personas interesadas en el camino, pues tampoco serían posibles las lecciones. Así que nada, para rematar, que teñan unha boa estadía en Santiago, que disfruten da nosa universidade e da nosa cidade, que ofrecen estes días, claro, o máximo esplendor, porque, sin lugar a dúbidas, pois temos aí o apóstolo a menos de 6-7 días, e que nos ilumina a todos en moitas das facetas que facemos todos os días. Así que, moitas grazas, disfruten pois, da cidade e do seu entorno. Moitas grazas.